Mucha gente en todo el mundo cree en Jesús, pero eso no significa que todos tengan las mismas creencias sobre él. De hecho, el Jesús de la Biblia y el Jesús del Corán tienen el mismo nombre, la misma madre llamada María, y ambos realizaron milagros. Sin embargo, la historia, identidad y papel de Jesús difieren mucho en ambas religiones. Sí, ambos lo respetan, ambos nacieron de un nacimiento milagroso, ambos realizaron milagros asombrosos, y ambos regresarán en los últimos tiempos según ambas religiones. Pero aquí terminan las similitudes y comienzan las enormes diferencias que casi son opuestas. En este video vamos a hablar solo de 7 de las muchas diferencias entre el cristianismo y el islam en cuanto a las creencias sobre Jesucristo. Antes de empezar, dale like y suscríbete a nuestro canal. Nos ayudas mucho como creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. 1. El milagroso nacimiento de Jesús. Para distinguir entre el Jesús de la Biblia y el del Corán, debemos volver a la época de los profetas. La historia de Jesús en la Biblia inició siglos antes de su nacimiento, pues Dios ya daba señales mucho antes de Belén. Según el profeta Isaías, unos 800 años antes de que naciera Jesús, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emanuel. Eso significa nacimiento virginal, un milagro. No solo lo dijo Isaías, también Miqueas mencionó el lugar exacto. Pero tú, Belén, de ti saldrá el gobernante de Israel. La Biblia ya indica quién será la madre, la familia, el lugar y la misión. No es un niño común ni solo un profeta. Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y cumple el plan de Dios desde la antigüedad. ¿Cómo es esto en el Corán? Ahí también hay indicios sobre el nacimiento de Jesús, pero la historia es diferente. En el Islam no existe una lista extensa de profetas que anuncien la llegada de Jesús, ni Isaías o Miqueas que den detalles. Solo hay algo directo. Según la Sura 3, el ángel le dijo a Mariam: Dios te trae buenas noticias de una palabra de él. Tu nombre será el Mesías, Jesús, hijo de María. Aquí Jesús es llamado el Mesías, pero en el Islam Mesías significa elegido o designado, no es Dios hecho carne. En el Corán, Jesús es un profeta importante, pero no es Dios ni su hijo. Además, existe otra gran diferencia. En el Islam, Jesús no es el centro de las antiguas profecías, porque el último profeta, según su creencia, es Muhammad. En la Biblia, todos los profetas, de Génesis a Malaquías, apuntan a Jesús y comparten un punto importante. Un ángel anunció el nacimiento de Jesús. En la Biblia, en Lucas capítulo 1, el ángel Gabriel visitó a María en Nazaret y le dijo: vas a dar a luz a un hijo. Tu nombre será Jesús. En la fe cristiana, esto no es solo un anuncio, es cuando se declaró que Dios sería humano. El niño que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, el Salvador. En el Corán, en la Sura 19, sucedió lo mismo, pero el mensaje es muy diferente. El mensajero espiritual se apareció a Mariam y le dijo que era enviado de su Señor para darle un hijo puro. Nunca se dijo que este niño sería Dios. No se mencionó la redención de los pecados. Jesús en el Corán es profeta, no el Señor. Ambos libros sagrados tienen al mensajero Gabriel. Ambas tienen a una mujer, María, virgen elegida por Dios. Pero aquí terminan las similitudes porque el significado de este evento es muy diferente en ambas religiones. En la Biblia, el que nace es el Hijo del Altísimo. En el Corán, Jesús, o Isa en árabe, es un siervo puro y elegido de Dios, pero no es Dios. Para los musulmanes, su nacimiento es un milagro, pero no es hijo de Dios. En el cristianismo, ese momento es más que un milagro. Este es el momento en que Dios se hizo humano. Dios mismo que entró en un cuerpo humano. ¿Cómo se narra el nacimiento de Jesús en la Biblia? En la Biblia, Jesús nació en Belén. En medio de una noche tranquila y sencilla, María, cansada de un largo viaje, dio a luz en un pesebre, un lugar con olor a heno, animales y sin cama lujosa. Pero el cielo se abrió, brilló y los ángeles cantaron. Los pastores fueron los primeros testigos al recibir el anuncio. Hoy ha nacido para ustedes el Salvador,
Cristo el Señor. En el cristianismo, este nacimiento no es solo el de un bebé. Este es el momento en que lo eterno entró al mundo humano, la palabra de Dios hecha carne. ¿Cómo lo describe el Corán? Aquí es donde se vuelve clara la gran diferencia. En el Corán, Jesús no nació en Belén ni en un pesebre, y no hubo pastores ni luces celestiales. Él nació bajo una palmera, en un lugar lejano y apartado. María estaba sola, sin José ni animales, sin ayuda de nadie. Está escrito en la Sura 19. Ella tomó al niño y se fue a un lugar lejano, y cuando le llegó el dolor del parto, se apoyó en la palmera. Y en medio del dolor y el miedo, María exclamó: ojalá hubiera muerto antes de que esto sucediera. No había testigos humanos, ni ángeles cantando, ni luz en el cielo. Pero una voz desde abajo habló: no temas, tu Señor ha puesto un arroyo a tus pies. Sacude la palmera y caerán sobre ti dátiles frescos. Come, bebe y descansa. Un milagro silencioso, personal e íntimo. El Corán no menciona el momento exacto del nacimiento. No hay detalles sobre cómo dio a luz María, cómo era el bebé, o si había alguien más presente. La siguiente historia muestra a María sosteniendo al bebé mientras regresa a su pueblo. Y aquí ocurre una escena que no tiene igual en la Biblia. Al llegar, fue acusada y juzgada de inmediato por las personas que la veían. María permaneció en silencio, pero no fue abandonada, porque el recién nacido habló. Según el Corán, dijo: soy siervo de Alá. Él me dio un libro y me hizo profeta. Un recién nacido defendiendo a su madre. No existe una versión así en la Biblia. En el Corán, él no dice que es Dios, sino que es profeta y siervo de Dios. La Biblia y el Corán enseñan que Jesús nació de la Virgen María, mostrando similitudes y diferencias. Un nacimiento milagroso sin padre. Pero la historia y el significado de ese nacimiento son completamente diferentes. En la Biblia, nació en Belén. Hay ángeles y pastores, el Hijo de Dios. El comienzo del cumplimiento de una antigua profecía. Dios hecho hombre. En el Corán no se menciona Belén. Nació bajo una palmera. Jesús es un profeta, no Dios, sin testigos humanos. Isa habló desde la cuna como mensajero de Alá. Y aquí se muestra la primera gran diferencia entre el Jesús de la Biblia y el Isa del Corán. 2. Revelando la verdadera identidad de Jesús. Cuando le preguntas a la Biblia quién es realmente Jesús, no duda en responder. La respuesta está en el primer versículo del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y se hizo carne. En el cristianismo la imagen es clara. Jesús es el centro de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Todas las profecías, acontecimientos y promesas de Dios conducen a Él. Él fue profetizado por Isaías, presentado por Gabriel, llamado Hijo amado, crucificado, resucitó al tercer día y volverá como Rey de Reyes. No es solo un maestro ni simplemente un profeta. Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Salvador. En el cristianismo, Jesús es Dios hecho hombre. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. No solo enseñó, salvó a la humanidad mediante su muerte y resurrección. Él no vino solo a arreglar la sociedad, sino a reconciliar al hombre con Dios. Pero el Corán responde distinto. En el Islam, Jesús, o Isa, hijo de Mariam, no es Dios, no es hijo de Dios y no es parte de la Trinidad. Para los musulmanes, afirmar que Dios tiene un hijo es shirk, el mayor pecado en el Islam por asociar a alguien con Alá. En el Corán, Jesús es un gran profeta, nacido milagrosamente, puro, sabio y capaz de milagros, pero es humano, no Dios. El Corán mismo dice: en el Islam Jesús es mensajero, no Señor. Él trajo el Injil, el Evangelio original, no como redentor, sino para confirmar la Torá y preparar la llegada de Muhammad, el último profeta. En la Biblia Jesús perdona pecados, camina sobre el agua, recibe adoración y dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el Corán, Jesús también realiza milagros. Sana, cura, resucita y habla desde la cuna, pero según el Islam, todo ocurre con el permiso de Alá.
no por su propio poder. Número 3. Los milagros y el ministerio de Jesús, Biblia contra Corán. Ahora entramos en una de las partes más poderosas de la historia de Jesús, sus milagros y ministerio. Aquí es donde el cristianismo y el islam se encuentran, pero también donde más se distancian. Tanto la Biblia como el Corán dicen que Jesús, o Isa en árabe, hizo cosas que son imposibles para una persona normal. Sanó enfermos, resucitó muertos y realizó milagros fuera de las leyes naturales. Pero aunque los eventos son parecidos, el origen, significado y propósito de los milagros de Jesús son muy diferentes en ambas religiones. Jesús en la Biblia. Milagro con su autoridad según la Biblia. El ministerio de Jesús duró 3 años, suficiente para sacudir al mundo. Él no solo enseñó, actuó con poder. Hizo cosas que nadie más puede repetir. Sanó a los ciegos, limpió a los leprosos, multiplicó el pan y los peces. Detuvo la tormenta con una palabra, caminó sobre el agua y resucitó muertos. Uno de los hechos más asombrosos fue cuando llamó a Lázaro de la tumba. Según Juan, Jesús gritó: «Lázaro, sal», y el muerto salió. ¿Quién puede llamar a un cadáver y darle vida? Para los cristianos la respuesta es clara. Solo Dios puede hacerlo. En la Biblia, Jesús no pide poder. Él es la fuente de autoridad. Perdona pecados, resucita muertos y proclama el reino de Dios. Por esto muchos lo amaron y otros lo odiaron. Jesús en el Corán. Milagro por permiso de Alá. Ahora veamos la versión del Corán. En el Islam es cierto, Jesús también hizo milagros. Coincide con la Biblia en sanar ciegos, curar leprosos y resucitar muertos. Pero aquí hay una línea que se repite. Por permiso de Alá. O en español, con el permiso de Alá. No solo una vez, sino repetidamente casi en cada milagro. Por ejemplo, dice Isa: «Haré un pájaro de barro, le soplaré y volará con el permiso de Alá». En el Corán nunca se muestra que Jesús tenga su propio poder. Él es solo un profeta obediente. Sus milagros son un regalo, no un poder propio. Hay 2 milagros en el Corán que no están en la Biblia. Jesús habló cuando aún era un bebé. Hizo un pájaro de barro y le dio vida. Aunque estos milagros son asombrosos, él nunca afirmó ser Dios. En cambio, habló desde la cuna para mostrar su misión como profeta, no como hijo de Dios. En el Islam, decir que Jesús es Dios es uno de los pecados más graves, llamado shirk. Es asociar a alguien como igual a Alá. Misiones y propósitos distintos en el Corán. Jesús es profeta y debe confirmar la Torá y preparar la llegada de Muhammad, el último profeta. En la Biblia, Jesús no es solo un mensajero, él es el mensaje mismo. Su ministerio va directo a la cruz. Es la ofrenda por el pecado humano. Jesús en la Biblia sabe que vino a morir y resucitar. En el Islam, él no fue crucificado ni murió, así que no hay redención del pecado. Esto lleva a la siguiente gran pregunta. Si según el Corán Jesús no fue crucificado, ¿cómo y por qué desapareció del mundo? Eso lo discutiremos a continuación. Si hablamos de la diferencia entre el cristianismo y el Islam sobre Jesús, esta es la parte más profunda y más delicada. La muerte de Jesús. Aquí es donde realmente se separan las 2 religiones. En el cristianismo, la muerte de Jesús no es un accidente. No fue una tragedia repentina ni una derrota. Es un plan de Dios preparado antes de la creación del mundo. Un sacrificio que salvará a la humanidad. En los evangelios, la historia es clara. Jesús fue arrestado, acusado sin culpa, golpeado, torturado y crucificado durante el gobierno de Poncio Pilato, el gobernador romano, que aunque sabía que Jesús era inocente, se vio obligado a ceder ante los gritos del pueblo. Esto tampoco sorprendió a Jesús. Él les dijo repetidamente a sus discípulos que llegaría el día en que sufriría, sería asesinado y resucitaría al 3er día. Él sabía que vino para tomar el castigo del pecado por nosotros. La historia comienza con la traición de Judas Iscariote, quien entregó a Jesús a cambio de 30 piezas de plata. Llevaron a Jesús ante los sumos sacerdotes. Lo acusaron de blasfemia por decir que era el Hijo de Dios. Luego lo entregaron a Pilato, lo torturaron, le pusieron una corona de espinas
y lo hicieron cargar la cruz hasta el Gólgota. En medio del sufrimiento, Jesús pronunció palabras que siguen resonando hasta hoy. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y antes de exhalar su último aliento, dijo las palabras que completaron su misión. Consumado es. Ya terminó. Pagado. El plan se ha cumplido. En la fe cristiana, la muerte de Jesús fue en nuestro lugar. Él llevó el pecado del mundo para darnos salvación. Pero en el Islam se dice, no lo mataron, no lo crucificaron, no murió. Esta es la mayor diferencia entre las dos creencias. Según el Corán, no lo mataron ni crucificaron, solo lo pareció. Parece que Jesús fue crucificado, pero en realidad no lo fue. Según el Corán, no mataron a Jesús. Dios lo elevó al cielo. Los musulmanes creen imposible que Dios permita que un gran profeta muera humillado. Según la fe islámica, Dios protege a los profetas. Por eso, Alá no puede permitir que Isa, tan sagrado, sea crucificado como criminal. Hay muchas explicaciones en la historia del Islam sobre quién fue crucificado. Algunos dicen que fue Judas quien fue transformado, y él fue el que crucificaron. Otros dicen que era otra persona, no Jesús. Pero en el Islam el punto es claro: Jesús no murió, no fue crucificado y no resucitó porque no murió. El Islam no acepta el pecado original ni la expiación. Según sus creencias, no se requiere sacrificio para el perdón. La salvación llega a través de la fe, las buenas obras y el arrepentimiento sincero. Por eso, en el Islam no hay motivo para que Isa muera por el pecado del mundo. Dios lo elevó vivo al cielo. Pero si no murió según el Islam, ¿significa eso que según su creencia, él no resucitó? Esa es la siguiente gran diferencia. Ahí surge otra pregunta importante. ¿Qué dicen las dos religiones sobre la resurrección de Jesús? Número 5. La resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es el acontecimiento más importante en toda la fe cristiana. Según la Biblia, Jesús no permaneció en la tumba. Al tercer día después de ser crucificado, se levantó, vivo, en movimiento y victorioso sobre la muerte, el pecado y el poder de la tumba. Si realmente resucitó, la promesa de vida eterna es verdadera y la muerte no tiene la última palabra. Los 4 evangelios muestran exactamente lo que sucedió. Muy temprano, en el primer día de la semana, María Magdalena y algunas mujeres fueron a la tumba. Al llegar, la piedra ya estaba movida y el cuerpo de Jesús no estaba. El ángel dijo: no teman, sé que buscan a Jesús crucificado, ya no está aquí. Él ha resucitado, como dijo. Las mujeres fueron rápido a contarlo a los discípulos y pronto Jesús mismo se les apareció. Primero a María Magdalena, luego a los discípulos y después a más de 500 personas. No fue visión, ni imaginación, ni símbolo. Ellos tocaron su cuerpo real. Él mostró sus verdaderas heridas, les permitió tocar sus manos y su costado. Comió con ellos y le dijo a Tomás: mira mis manos, acerca tu mano a mi costado. Deja de dudar, cree. Para los cristianos, esta es la prueba de que realmente es el Hijo de Dios. La resurrección es el propio sello de Dios que prueba que todo lo que Él dijo, todo lo que hizo y todo lo que prometió es verdad. Si no hubiera resurrección, la cruz sería solo una tragedia. Pero porque Él resucitó, la cruz se convierte en un puente hacia la vida eterna. Después de resucitar, Jesús permaneció 40 días con sus discípulos, enseñando, preparando y explicando su misión. Después de esto, Él ascendió al cielo, no como un mártir derrotado, sino como el gran Rey que vive y reina para siempre. Esto es lo que los cristianos creen hasta hoy. Jesús está vivo. Él escucha. Él intercede. Y Él regresará. En el Islam no hay resurrección. En el Islam la enseñanza es diferente. Según el Corán, Jesús no murió. Por eso es imposible que haya tenido una resurrección, debido a que no hubo muerte, no hubo entierro y no hubo luto. El Corán dice que no fue crucificado. Lo que la gente vio fue un error o una ilusión. En vez de morir, Dios lo llevó vivo al cielo, donde sigue esperando el momento de regresar en el día final. Como no murió, no es necesario resucitarlo, por eso en el Islam no hay resurrección.
Ambos libros dicen lo mismo sobre el regreso de Jesús. Eso es lo próximo que abordaremos. Número 6. La segunda venida. Cristianos y musulmanes creen que Jesús regresará, pero ahí terminan las similitudes, porque la imagen de su regreso es muy diferente en ambas religiones. En la fe cristiana, el regreso de Jesús será grandioso. Ya no vendrá como un simple carpintero de Nazaret, ni como alguien que fue torturado y crucificado. En su regreso final vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Sus ojos arden como fuego y monta un caballo blanco, símbolo de victoria y juicio. El mismo Jesús dijo: volveré para llevarlos a donde yo estoy. No será un secreto, no estará oculto. Todo ojo lo verá, toda rodilla se doblará. Apocalipsis lo describe así: el cielo se abrió y vi un caballo blanco. Quien lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y en su muslo está escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el mismo Jesús que antes fue rechazado, burlado y crucificado. Regresará lleno de poder junto con el ejército del cielo. No volverá para ser juzgado, volverá como juez. No volverá para ser rechazado, volverá para reinar. Cuando Él vuelva, acabará la era que conocemos. Los muertos resucitarán, se abrirán los libros del juicio y toda la humanidad enfrentará la verdad. Él vendrá para acabar con la maldad y para comenzar de nuevo un mundo lleno de paz y justicia. Un reino sin lágrimas, sin muerte, sin dolor, sin oscuridad. Un nuevo cielo y una nueva tierra. Y Él reinará por siempre. Pero en el Islam, la historia es diferente. Sí, Jesús regresará, pero no como Hijo de Dios, no como Salvador y no como Rey. En el Islam, Él volverá como profeta y siervo de Alá, no como un Dios adorado. Según los hadices, que son considerados los relatos más importantes sobre el profeta Muhammad, el regreso de Jesús será así. En los últimos días, mientras el mundo está en caos, mientras se extienden la guerra, el engaño y la confusión, y mientras aparece el Dajjal, el falso Mesías que engañará a millones, Jesús descenderá del cielo. No descenderá como rey. Él descenderá como profeta musulmán, un siervo de Alá. Según la tradición, seguidor del Corán, Él descenderá cerca de una mezquita blanca en Damasco, vestido con ropas sencillas, y en el mismo momento en que vea al Dajjal, éste morirá solo por el aliento de Jesús. Después, Él romperá la cruz, un símbolo que no es aceptado en el Islam, matará al cerdo, símbolo de lo prohibido, y pondrá fin al pago del tributo religioso porque, según el Islam, habrá una sola religión en todo el mundo, el Islam. Él rezará y vivirá como musulmán, y juzgará con justicia como humano, no como Dios, y no como rey, y cuando termine su misión, morirá como una persona común. Será enterrado y esperará el día del juicio como todos los demás. En el Islam, el regreso de Jesús no es para traer la salvación, sino para corregir el error de adorarlo como el Hijo de Dios. Según el Islam, Él regresará para mostrar que solo es un profeta, no Dios, no el Hijo de Dios, y no parte de ninguna Trinidad, dos profecías, un solo regreso, pero misiones opuestas. En la fe cristiana, Él regresará como Rey, Juez y Salvador. En el Islam, Él volverá como profeta fiel a Alá y morirá como cualquier hombre. Y aquí entra una conexión muy importante que pocos conocen. Número 7, Espíritu Santo. Después de la misión de Jesús aquí en la tierra, Él prometió que no dejaría solos a sus seguidores. Dijo que vendría alguien a ayudarlos, un compañero que les enseñaría, recordaría sus enseñanzas y los guiaría a la verdad. En los evangelios se le llama Consolador, Ayudador y Espíritu de la verdad, todos refiriéndose a la misma persona. Según el Evangelio de Juan, Jesús dijo: los apoyaré, pediré al Padre, y Él les dará un Consolador que estará con ustedes para siempre. El Espíritu de la verdad. Aquí la promesa es clara: vendrá alguien después de Jesús, una guía que continuará su obra. Cristianismo. El Consolador es el Espíritu Santo para la fe cristiana, la tercera persona de la Trinidad. La Trinidad es la creencia cristiana de un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Tras la ascensión de Jesús, la promesa se cumplió en Hechos 2. En Pentecostés, festival judío, el Espíritu Santo descendió por primera vez sobre los discípulos. Se manifestó como lenguas de fuego, dándoles fuerza, valentía y sabiduría para predicar el Evangelio en varios idiomas. Desde entonces, el cristianismo cree que el Espíritu Santo es quien ayuda, guía y fortalece a cada creyente. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en el corazón cristiano. En el Islam, el Consolador no es el Espíritu Santo, sino Muhammad. La interpretación de esos versículos es distinta. La palabra griega utilizada en el Evangelio de Juan es parakletos, que significa consolador, abogado o ayudador. Algunos eruditos musulmanes creen que la palabra original es periklutos, que significa el alabado, igual que Ahmad, nombre del profeta Muhammad. El profeta Muhammad es considerado en el Islam como el último mensajero de Dios. Según el Islam, Jesús no se refería al Espíritu Santo, sino al mensajero final que completaría y corregiría los mensajes anteriores de Dios. Esto se basa en el Corán Sura 61, donde Jesús anuncia: vendrá un mensajero después de mí, llamado Ahmad. Ahmad es otro nombre de Muhammad. El digno de alabanza significa Muhammad en el Islam. Es el consolador, un profeta no divino. Él es a quien Jesús se refería como el futuro maestro de la verdad. ¿Qué es el Espíritu Santo en el Islam? En el Islam, el Espíritu Santo no es una persona de Dios. Lo ven como un ángel, normalmente Gabriel o Jibril, el mismo que dio el mensaje a María y Muhammad. Gabriel Jibril es el ángel principal en el Islam y lleva el mensaje de Dios a los profetas. Muhammad es el último profeta y trajo la revelación final. El Corán, que según el Islam corrigió errores del judaísmo y cristianismo. Las creencias son diferentes, pero ambos creen que alguien vendrá después de Jesús en el cristianismo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que acompaña a los cristianos hoy. En el Islam, Jesús se refería al profeta Muhammad, el último mensajero de Dios. Ambos coinciden en que vendrá alguien después de Jesús, pero difieren mucho sobre quién es esa persona.